Hola a todos, alumnos de la clase de epistemología. Vamos a hablar de las principales escuelas filosóficas. Pues bien, en esta parte del segundo parcial vamos a retomar algunos de los conceptos que vimos en el primer parcial, pero ahora sí orientados a escuelas específicas, a autores específicos y pues a las ideas que sostenían. Vamos a hablar principalmente de estas corrientes en esta clase. En la próxima clase hablaremos de otras más, siendo estas algunas de las principales. Tenemos primero el materialismo, en la cual se sostiene que todo lo que existe debe ser material y se plantea que lo último que podemos comprobar que nos da esta impresión material de las cosas son los átomos. ¿Sí? Esta corriente fue promovida principalmente por Demócrito y Epicuro, que nos decían esto, ¿no? Que el átomo es como la última unidad que podemos verificar la materia. Y sobre todo nos decían, ¿no? Que por ejemplo cuestiones como el alma, que son cosas difíciles de poner en materia, pues se refiere a átomos, ¿no? Hay una cierta configuración atómica que permite que se tenga conciencia, e igual cuando una persona muere y el alma no va a estar presente de la misma forma, la misma alma se puede dividir en ciertos átomos. Un ejemplo que podríamos observar en los psicólogos es aquellos que pueden afirmar que solamente el comportamiento observable es válido. Les voy a incluir ciertos ejemplos en la ciencia y ciertos ejemplos en psicología. Muchas de estas teorías no piensen que es, ¿cuál voy a adoptar? Voy a adoptar una, voy a adoptar otra, por los ejemplos que se ponen. Simplemente es para que vean cómo muchas de estas filosofías, a pesar de que han estado evolucionando, algo que van a ver también es cómo en la cuestión donde viene el año vamos a ir avanzando, y muchas es algo muy parecido a otras anteriores, pero van transformándose. Entonces el punto aquí es que vean cómo, a pesar de que pareciera que estamos en una época avanzada en tecnología y ciencia, en la cuestión de psicología estamos en pañales y de repente apelamos a escuelas filosóficas muy antiguas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos psicólogos pueden afirmar esto, ¿no? Que el comportamiento tiene que ser observable, si no, no existe, ¿no? En la actualidad hacemos una síntesis de estas principales escuelas, ¿no? Para poder ofrecer tanto las cuestiones que se apoyan en evidencia material como aquellas que sostienen que no todo se puede observar. Pero bueno, entonces los materialistas en el inicio hablan de esto, ¿no? De que todo tiene que ser visible para poder estudiarse. Luego tenemos el racionalismo, que nos habla de que podemos conocer la realidad mediante el pensamiento, sin necesidad de hacer pruebas, no simplemente haciendo deducciones podemos llegar a la verdad, y entonces hacer experimentos está un poco de sobra en este enfoque. Algunos de los que participan son Descartes, Leibniz y Spinoza, y tenemos aquí que pasa un montón de tiempo, ¿no? Desde la primera diapositiva hasta esta. Recuerden que la época medieval también detiene un poco el progreso, entonces muchas corrientes evolucionan, ¿no? A lo largo de estos años, pero lo que ponemos aquí es más bien la época en la cual toma auge el movimiento. Aquí tenemos esta especificación de Descartes, ¿no? De que solo se puede adquirir el conocimiento por la razón y la deducción, en su máxima de pienso y luego existo, ¿no? No puedo existir si antes no lo pensé, haciendo énfasis en la importancia de el racionamiento antes de poder tener conocimiento de algo. Hablamos también del empirismo, hablamos de que en este enfoque se basa en la experiencia, no tanto en la razón, es una parte opuesta a la anterior. Si las personas no pueden llegar a conjeturas nada más pensando, ¿no? Luego te llega un círculo vicioso en el cual puedes hacer una teoría basándote en conceptos que de inicio están mal, ¿no? Algo que hablábamos desde el primer parcial, y entonces puede parecer un perro persiguiendo su cola, ¿no? O sea, es algo que solamente está dando vueltas en sí. Tenemos algunos de los principales autores como Locke, Hume y John Stuart Mill. Ya nos referimos a ellos en una época más moderna. Y tenemos el concepto de Hume, ¿no? De la tabula rasa, que él nos dice que, a diferencia de Descartes, que dice que antes de existir piensa, en nuestro cerebro existe, ¿no? Pero existe como una hoja en blanco en la cual se van a ir escribiendo todas las experiencias. Entonces primero existes, experimentas, y luego ya existes. No sé si Locke hubiera hecho una frase similar a la de Descartes. Se enfatiza la ciencia como un método de adquirir conocimiento porque no se basa en la experiencia de una sola persona, sino en la replicabilidad de resultados, algo muy similar a lo que ya vemos el día de hoy. Y bueno, en el ejemplo
de cómo funcionaría en la psicología, hablábamos de esto, ¿no? De cómo un psicólogo puede mantener su tratamiento. Sí, imagínate que un psicólogo que ya no se actualiza, que simplemente ve pacientes, puede mantener sus métodos porque le funcionan, pues lo aplica, ¿no? Y entonces aquí tenemos luego psicólogos que van a hacer tratamientos parecidos para pacientes diferentes, algo que no es muy recomendable, pero como a él le funciona, lo aplica. Si está simplemente basado en la experiencia, no se basa en que tal vez si tienes un conocimiento teórico previo, ¿sí? Algo más racional, podrías deducir que no va a tener el mismo resultado en estos dos pacientes. En cambio, en el racionalismo, tú puedes partir directamente de una teoría, ¿no? Y decir, esto es lo que se recomienda para estos pacientes sin tomar en cuenta cuál es la experiencia, ¿no? A lo mejor tú puedes partir de un método de aprendizaje que fue muy bueno en 1900, pero que en la práctica ya no es efectivo para trabajar con niños, ¿no? Entonces, si tú sigues aplicando este método basándote en la lógica del método y no en la práctica real, sería algo más racionalista. Tenemos también el realismo. Primero el realismo y luego el idealismo. Y este afirma que el conocimiento es posible sin la necesidad de que la conciencia le ponga categorías a la realidad. O sea que hay muchas cosas que existen independientemente de que las conozcamos, sobre todo en psicología, ¿no? Hay un montón de cosas de las cuales todavía no tenemos un conocimiento preciso que nos permita llevar al siguiente nivel a la psicología. Tenemos algunos de los representantes como Russell, Moore o Bunge, ya en épocas más recientes. El ejemplo que puse aquí en el mito de la caverna se refiere a eso. Vieron una caverna teniendo impresiones de lo que ellos creen que es la realidad, pero tal vez en otras ocasiones la realidad es muy distinta y solo hasta que la vemos podemos tener una idea de cómo es esa realidad. Entonces, de ahí parte la ciencia, ¿no? Que si queremos tener un conocimiento científico tenemos que verificar todo este tipo de información. Un ejemplo es que muchos psicólogos toman el DSM como si fuera un manual de cocina y lo que dice el DSM lo toman como ley o como un manual de cocina o como si fuera la Constitución, ¿no? Para psicólogos. Recuerden que este manual está en constante evolución, ¿no? Y lo que ha venido cambiando antes era algo muy diferente. Entonces, ¿qué nos garantiza que no va a volver a cambiar y que lo que hoy conocemos como una condición en el futuro va a cambiar? Muchos psicólogos sí consideran esto, ¿no? Y entonces tomas el DSM como una guía, pero no lo tomas como si fuera la ley. Entonces tú puedes saber que algunos síntomas o algunas condiciones no se van a ajustar a lo que dice el manual en el momento. Sin embargo, puede haber ciertos síntomas que no estén registrados en el conocimiento popular. Sí, eso quiere decir que hay síntomas que son reales, a pesar de que todavía no tengamos un conocimiento muy profundo sobre ellos. Por otra parte, el idealismo nos habla de que las cosas no pueden existir si no hay una mente que los perciba. Sí, es algo totalmente opuesto a lo que veíamos anteriormente, en lo cual las cosas pueden existir aunque no haya alguien que los perciba. Y tenemos la metáfora esta, ¿no? De que si un árbol cae en un bosque habrá sonido o no habrá sonido, y eso depende también de la definición que tenga alguien, ¿no? Puedes decir, si yo pongo una grabadora y lo escucho después, claro que hay sonido, pero alguien puede decir que no es el fenómeno que ocurre en el momento y que no vamos a estudiar el sonido del árbol cayendo, sino el sonido de una grabación de un árbol cayendo, que de hecho es lo que propone Kant, que nos dice que si bien no podemos conocer la realidad, sí podemos conocer las impresiones o percepción que nosotros tenemos de esa realidad y de ahí podemos partir a un estudio científico de las cosas. Un ejemplo es que muchas de las teorías de psicología primero se descubren basándonos en ideas y después ya se pegan a lo que se ha descubierto, ¿no? A nivel real. Por ejemplo, la psicología educativa mucho tiempo estudió los procesos de aprendizaje antes de que se conocieran todos los procesos de aprendizaje en el cerebro. Entonces, había ciertas ideas de cómo funcionaba el cerebro por lo que veíamos nosotros en el aprendizaje. Hoy en día las neurociencias han evolucionado un montón y nos permiten entender muchas de estas teorías basándonos en la biología y muchas de estas han tenido que cambiar porque ahora que conocemos cómo funciona y cómo aprende el cerebro sabemos que algunos de estos consejos educativos que fueron estudiados por los psicólogos no son realmente como se plantean, ¿no? Entonces, esto ocurre bastante. Tenemos el positivismo en el cual se pretende hacer una ciencia más específica, se hace énfasis nuevamente en la experiencia, en que algo se pueda comprobar y también se hace énfasis en que la ciencia tiene que reformarse por completo y además reformar a la sociedad. El positivismo también va a buscar evidencia, va a buscar replicar
pero se va un poco al extremo, ¿no? A descalificar cualquier explicación metafísica y rechazándola como conocimiento científico. El ejemplo que les doy es, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Cuando alguien dice que se le sube el muerto, anteriormente se hacía todo tipo de explicaciones metafísicas sobre lo que podía ser, si la persona estaba muriendo, si era un espíritu o X explicación, ¿no? Hoy sabemos que eso corresponde a un mecanismo de la etapa de sueño REM en la cual se bloquean el movimiento para que las personas no interpreten sus sueños. Entonces este mecanismo puede fallar al momento de desactivarse, resultando en una persona que despierta pero que no puede moverse. Entonces, si se fijan, el fenómeno siempre existió. Sin embargo, el positivismo solo lo abordaría cuando ya se da una explicación científica y comprobable de esto, que sería esta segunda explicación de las neurociencias. Sin embargo, descalifica a todos los fenómenos que se basan en explicaciones metacientíficas o metafísicas, perdón. Sin embargo, esto es algo del proceso natural a veces del conocimiento, ¿no? Primero pasar por explicaciones metafísicas para después llegar a explicaciones más formales. Una vertiente del positivismo es el positivismo lógico, que es todavía más extremo y que es formado por el Círculo de Viena. Recuerden que estos autores se enfocan más en el lenguaje, en que todo sea muy claro, pero eso luego te lleva a tener ciertos contrastes, ¿no? O ciertas contradicciones. Hablamos del ejemplo de los gatos, ¿no? Si alguien dice que todos los gatos tienen 4 patas, sabemos convencionalmente que es así, pero para enfoques como el positivismo o el positivismo lógico, es una afirmación un tanto comprometida, ¿no? Porque sabemos que hay gatos que no tienen patas, o algunos que tienen 3, o algunos que tienen más. Entonces, afirmar que todos los gatos tienen 4 patas sería incorrecto. Con el simple hecho de que un solo gato no tenga 4 patas, ya no podemos hacer esa afirmación, ¿no? A nivel absoluto. Entonces se vuelve muy complejo porque luego los hechos de los que podemos tener certeza serían muy pocos. Sin embargo, lo hace precisamente para decir que al menos de lo que tengamos certeza, aunque sea poco, tendríamos mucha certeza, ¿no? Y esto lo hace no solo renunciando a la metafísica, sino encaminando todas las ciencias hacia la física. Y si alguna de ellas tiene problemas o no puede orientarse a la física, pues es que tiene problemas para hacer una ciencia. En la mayoría van a encontrar cosas que se ven algo distorsionadas o algo raras, pero también cosas que tienen cierto valor, ¿no? Por ejemplo, esto de tratar de buscar un factor común en las ciencias, como en la física, hasta cierto punto resulta, ¿no? Tenemos, de hecho, la psicofísica que nos permite estudiar, por ejemplo, cómo se presentan ciertos estímulos a las personas y cómo reaccionan, ¿no? A nivel de magnitud. Lo podemos ver en la visión, lo podemos ver en la atención, que son cuestiones que no varían tanto entre personas y que son más relacionadas a su biología. Y bueno, con esto concluimos esta primera parte con las principales escuelas filosóficas. En la siguiente presentación estaremos hablando de otras escuelas que abordan principalmente este otro tipo de detalles, ¿no? Que tienen que ver más con cuestiones subjetivas. Entonces aquí lo relevante es que comprendan cuál es la esencia de las principales escuelas y a qué enfoque pertenecen, si buscan evidencia o no buscan evidencia, o qué es para ellos, por ejemplo, el conocimiento. Muy bien, con esto terminamos esta primera parte donde hablamos de las principales escuelas filosóficas. En la próxima sesión estaremos hablando de algunas otras escuelas filosóficas.